Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo. Guadalajara 480, episodio 9. Crecer hacia el cielo, parte 3. El valor del suelo urbano en Guadalajara está entre los más elevados del país. De acuerdo a datos del INEGI, habría una tendencia de subida que ronda 7% anual. Y esto se genera porque hay varios mecanismos que funcionan como la tormenta perfecta para esa valoración desmedida. Por un lado, aunque la expansión de la ciudad no sea ya una política pública, la realidad es que esta no se ha detenido, pues se siguen ejerciendo derechos adquiridos en los años previos a la creación, publicación y consolidación mediante aprobaciones de los 9 cabildos del área metropolitana de Guadalajara del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que hoy ha comenzado su primer proceso de revisión. La teoría indica que una ciudad que se expande aumenta en automático el valor de sus terrenos centrales, y esa dinámica sigue vigente. Un segundo mecanismo son los planes parciales de urbanización que aprueban los ayuntamientos. Con base en la política que hoy se impulsa, que es la redensificación, se le aumenta el valor al suelo al aprobarse usos de suelo más intensivos en zonas urbanas consolidadas. Esto significa que donde había un grupo pequeño de viviendas horizontales o a lo más de 2 pisos, se puede construir un edificio que puede multiplicar la cantidad de unidades de vivienda por 10, por 20 e incluso por 30, según las dimensiones del terreno y la autorización que logre el desarrollador. Esto crece la renta y ofrece vivienda aparentemente de menor costo que la eventual adquisición de una residencia tradicional. 3. Como ya el valor del suelo está sumamente elevado, solamente un inversionista con muchos activos tiene posibilidades de comprar y construir. Y como quien entra en ese negocio necesita vender pronto y bien para rentabilizar inversiones costosas, derivará en que los costos de cada departamento se eleven. Es un mecanismo de gentrificación, pues solamente adquirientes de alto poder económico podrán comprar. Incluso muchos habitantes de casas tradicionales optan por vender e irse, dado que el costo de la vida se ha elevado, además de que se han presentado inconvenientes que limitan su calidad de vida, lo que pasa por la saturación de las calles, la falta de cajones para estacionamiento, la sobrecarga de servicios públicos de alcantarillado y agua o de luminarias y suministro eléctrico. Y 4. ¿Quién, entonces, puede pagar para vivir en estas zonas de alto valor y desplazamientos demográficos de clases medias? Lógicamente, quienes tienen dinero, que no son demasiados. Pero los expertos han detectado un fenómeno que no es privativo de Guadalajara y que han bautizado como financiarización. Cientos o miles de unidades habitacionales o de oficinas o de locales comerciales generadas en el proceso de presunta redensificación permanecen sin ocuparse, pero alguien los pagó. Y esto puede ser porque lo ven como inversión ante el crecimiento imparable del valor del suelo y del espacio construido en ciertos lugares de la ciudad. Es por eso que no debe extrañar mucho que sean las zonas tradicionalmente pudientes, como Chapultepec, Minerva, Providencia y en general el poniente próspero de la metrópolis, donde se tenga este registro. Una investigación publicada en el portal Zona Docs de Guadalajara da señas de este fenómeno. 400 edificios edificados en el último decenio, donde permanecen espacios solos. Imposible hablar de una verdadera política de vivienda, estima la académica del TEC de Monterrey, María Elena de la Torre, doctora en urbanismo y ordenación del territorio por la Universidad Politécnica de Cataluña. La clave del tema del financiamiento de la vivienda parte del alto valor del suelo urbano. Pero no se supone que desde los años 90 tenemos aparentemente instrumentos para incidir de algún modo en que este valor baje y no tengamos que irnos a Tlajomulco a construir vivienda barata. O sea, el tema de qué ha pasado con el tema, estamos hablando del predial, estamos hablando de las transferencias de derechos, estamos hablando de una serie de herramientas que se supone que están en la ley desde hace mucho tiempo y que parece que nadie sabe que existen o no los quieren utilizar para no afectar al mercado, hablando del tema del mercado. Sí, yo creo que, o sea, en una economía de libre mercado donde la ciudad entra como el valor de cambio de libre mercado, tiene que haber elementos de muchísima regulación. O sea, eso pasa en ciudades de Estados Unidos. Digo, porque uno pensaría, ese es el libre mercado. A ver, hay un Estado fuerte que regula y aquí parece que no. Claro, y entonces ahí sí hay un compromiso del Estado que tiene que ejercer con mucho rigor todos los mecanismos que compensen el altísimo valor del suelo. Yo no domino los valores, no es mi fuerte la economía urbana,
pero sé que estamos en niveles que no son sostenibles para nadie más que para las instancias financieras. Ya ni siquiera se habla de gentrificación, porque no es nada más expulsar a una población de otro lugar, es que llegan instancias financieras que tienen una capacidad de compra que podrían comprar toda la ciudad y desplazarnos a todos. Y si no hay mecanismos muy fuertes donde por lo menos busquemos protección, la vivienda protegida es importantísima, porque si no tenemos fenómenos que desencadenan toda una serie de procesos de marginación, violencia y precariedad en las periferias que ya no son sostenibles. Y sí hay una correlación entre vivienda accesible en términos de tener todos los usos de suelo cerca y una alta calidad de vida. Si el Estado no interviene para que eso sea posible, hemos escuchado últimamente que hay estas estrategias, vigilémoslas para que sean eficientes y celebrémoslas si lo son. Digo, porque el PODMED prevé esto que me estás diciendo, pero yo no sé si se tiene la consolidación institucional para que realmente se lleve a cabo, porque si no termina quedando como el plan de la zona conurbada de los 80s, termina siendo como una carta sometida al voluntarismo de cada gobernante. Claro, sí, yo creo que los instrumentos, los planes parciales es donde también puedes regular mucho lo que son cargas y beneficios, y deberíamos de pensar también en un porcentaje. Por cada desarrollo inmobiliario de alto nivel tendría que haber un porcentaje de vivienda protegida. O sea, esa es la fórmula que ha funcionado en las ciudades, en ciudades que han controlado mucho más este fenómeno. Y contra lo que podría pensarse, no es solamente del primer mundo, porque tú también conoces el ejemplo de Sao Paulo, por ejemplo. Hay ciudades de América Latina que sí han hecho cosas. Claro, o sea, creo que no es un tema de desarrollo económico, sino de voluntad política, yo diría. Entonces sí, o sea, en Sao Paulo hemos tenido la cercanía con una persona Fernando de Melo, que le tocó generar toda una estrategia muy minuciosa para poder tasar los vacíos urbanos, para generar vivienda en una redensificación que tuviera costos controlados, que es muy complicado, sabemos, porque el mercado lo ha tomado todo como si fuera un monstruo que se devora todo esto, pero eso no nos debe de inhabilitar, porque hay muchos mecanismos que que podemos implementar para la economía urbana, cómo fiscalizamos mejor, cómo recaudamos y cómo lo llevamos a atender este fenómeno de la vivienda. Y también se ve que si los institutos municipales de la vivienda pudieran hacerse de un parque habitacional que fuera significativo, pero que lo hagan. Ese es el punto también que te quería preguntar. Ajá. El Estado construía antes vivienda y desarrollos y tiene mucho tiempo que abandonó esa tarea. Se abandonó por razones lógicas, no necesariamente le tocaría al Estado. Sí le toca regularlo, y bueno, están las empresas desarrolladoras, pero le tocaría regularlo y poner los lineamientos y tener una digamos voluntad. Que se fue al otro extremo, ¿no? Exactamente, porque desde que Infonavit llegó a ser una financiadora y abandona todos estos fenómenos de diseño urbano, que tenemos muchas buenas prácticas de conjuntos habitacionales bastante bien diseñados, con una calidad de vida, cuando este fenómeno se diseñaba de forma integral. Hoy en día yo creo que la perversión del modelo son los altos costos del suelo, que no tienden a bajar. Los insumos también van a incrementar muchísimo el valor de la vivienda. Entonces sí creo que hay que tener mecanismos de compensación y que son urgentes. La egresada de arquitectura por el ITESO destaca que ante el peso de los intereses deben destacarse 3 ejemplos de movilización ciudadana exitosos. Este fenómeno de las torres que se está dando sobre todo en esta parte de la ciudad, de repente uno dice, caray, ¿hay un mercado para esto? Porque se encuentran a veces la mitad de las torres vacías o hasta más. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está construyendo tanto cuando no existe aparentemente un mercado que lo compre? Sí, ahí volvemos a lo mismo. No es mi experiencia la economía urbana, pero sí lo que se ve a grandes rasgos es que es un tema financiero, es una cadena de producción que trae muchísimos beneficios a los implicados. Y se ha separado, cuando separas la construcción de vivienda del derecho a la vivienda, se vuelve un tema de financiarización, es decir, cualquiera que quiera incrementar su capital, pues va a invertir en un predio, en una construcción y no en el banco. Entonces vemos que todas estas torres están vendidas, pero no están habitadas. Yo creo que también puede haber un tema de lavado de dinero, ¿no? Somos una sociedad con muchos problemas de ese tipo. Sí, o sea, yo creo que son todos los dineros. Puede ser desde dinero sucio hasta dinero limpio que lo quieres invertir. O sea, pero hay de todo. Se da en todos los niveles y en todas las cadenas, que vemos que se sigue vendiendo, pero no se habita, porque los costos no están a la altura de la demanda.
O sea, hay una alta demanda de vivienda, pero la oferta no está relacionada. Entonces, cuando entra, hay un documental, el documental Push, que analiza este fenómeno y dice, está fuera de control y podrían comprar una ciudad completa. Con el sí, porque uno se pone a reflexionar, con estos valores artificiales que tienen estos departamentos en estos edificios, se mantiene también artificialmente muy elevado el precio del suelo. Exactamente. Porque, pues, están generándole más valor falso en el sentido que ni siquiera el mercado lo está pagando. Sí, y entonces ese es el fenómeno ante el cual nos encontramos, que podríamos debatir demasiado tiempo, pero yo creo que hay que encontrar las fisuras del sistema para lograr el fenómeno que buscamos. Vivienda asequible, espacios públicos que ayuden al sistema natural. Entonces están estos mecanismos de compensación a los cuales debemos de ceñirnos, porque el fenómeno de la financiarización es global y no va a parar. Claro. Pero entonces, ¿cómo encontramos estos mecanismos? Y quisiera hablar nada más como de 3 ejemplos para cerrar el tema o completarlo, que ha habido 3 ejemplos extraordinarios recientes que a mí me gustan mucho, que ha sido la sociedad civil organizada que ha reivindicado ciertos predios y que hoy en día son espacios públicos de gran calidad, como sería el bosque urbano Tlaquepaque, a través de un colectivo en Tlaquepaque que evitó que ese predio se urbanizara y siguiera siendo un almacén de automóviles del Estado. Lograron construir un parque. El segundo son el colectivo Pro Bosque Pedagógico del Agua, que también a través de una lectura de documentos históricos lograron reivindicar ese espacio. Y lo que están haciendo el colectivo de Huentitán, que están reivindicando. Entonces yo creo que tendríamos que celebrar esas acciones ciudadanas y aspirar a que se conviertan en política pública. Porque ahora que lo mencionas, pareciera que el ciudadano es un ente pasivo en esta lógica. Yo tengo muchos testimonios de lugares donde la gente tarda mucho en brincar porque dice, como que la lógica pareciera, bueno, mientras no me afecte a mí, no importa. Entonces ese individualismo no nos ayuda a construir mejor la ciudad. Y Guadalajara, yo creo que su ejemplo pueden ser las activaciones ciudadanas en diferentes periodos y épocas. Han logrado cambiar ciertas dinámicas. Entonces yo me ceñiría a esas esperanzas donde ante fenómenos aparentemente difíciles de fragmentar o de revertir, son acciones ciudadanas muy específicas reivindicando ciertos valores, y el tema de la vivienda deberíamos de ponerlo en esta dinámica para poder tener una ciudad más habitable y de escala humana. Un quinto punto que habíamos omitido, la corrupción. ¿Quiénes velan por el negocio inmobiliario de corto plazo? Esto es lo que piensa el arquitecto de la UDG, Jorge Fernández Acosta. Los recursos se disponen conforme esa inteligencia superior, por decirlo de algún modo, dispone para que la ciudad crezca y decrezca en los diferentes puntos, favoreciendo siempre a los sectores económicos más poderosos, ¿no? ¿Cómo logra este poder económico controlar con tanta eficacia? O sea, ¿cuáles son sus herramientas, sus formas de operación que permiten que controle este caos? Porque al final de cuentas son 9 autoridades municipales, sí, son un montón de regidores, son instancias judiciales, son el Congreso, es el gobierno del Estado, es el gobierno federal. Sí, voy a decir una frase que espero que suene como coloquial, pero acuérdate que la corrupción es el mejor de los fantasmas. Es decir, la corrupción siempre es perfecta. No hay indicios nunca de corrupción. La corrupción se lleva a cabo en los sótanos del poder, ¿no? Como refiere nuestro egregio gobernador. El tema es que hay una infiltración de intereses de las cúpulas con los funcionarios. Igual no comprobable porque es muy difícil comprobarlo. Todos los detalles se cuidan, es muy meticulosa, ¿verdad? Entonces rompes conciencias. Hay un cochupo entre el poder económico y el poder político que administra la organización de la ciudad. Por ejemplo, los responsables de las áreas que tienen que ver con el tema del desarrollo urbano de los municipios, uno pensaría que llegan gobiernos nuevos y tienen que llegar cuadros nuevos, con ideas nuevas, pero en realidad uno sigue viendo gente de otros partidos y de otras administraciones, ¿no? Sí, así es. Hay una mezcla rara, extraña, ¿no? De personas, o sea, individuos, que tú los ves moviéndose en esferas políticas partidarias, que luego forman parte de los grupos de control y administración pública. O sea, hay intereses en juego, ¿verdad? Y entonces el control de esos intereses, pues obviamente no permite que la ciudad se desarrolle. Y por el otro, también se juega mucho con la sensibilidad de las personas.
O sea, se venden proyectos utópicos, aquí vas a lograr tu maravilla de tu vida, atraen, o sea, son buenos seductores, ¿no? Para el cliente que consume finalmente sus productos. En los dos ámbitos, en lo vertical y en lo del tema de la expansión. Hablemos de gentrificación y financiarización. Héctor Robledo, de Colectivo Caracol, da su punto de vista en una de las zonas donde es más acusado el fenómeno, el corredor Chapultepec. Esta es una mañana lluviosa en el área metropolitana de Guadalajara. Me encuentro en el cruce de Avenida Chapultepec y Mexicalcingo. Y bueno, es día 29 de junio. Es importante esta referencia para que la gente entienda que teníamos que hacer esta grabación en el lugar donde ocurren las cosas y ocurre que es temporada de lluvias, es temporal y pues esto es parte de las dinámicas también de la vida de una ciudad. Y yo saludo con mucho gusto a Héctor Robledo de Colectivo Caracol porque quiero platicar con él algo que está ocurriendo en esta zona de la ciudad, en este corredor Chapultepec, que es precisamente para sintetizar en dos palabras que él nos va a explicar un poquito más. El tema de la gentrificación por un lado, el tema de la financiarización. Y bueno, vamos a entrar con este tema con Héctor Robledo, quien además es profesor en el ITESO y conoce muy bien de estos fenómenos, de estos temas. Héctor, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias por aceptar esta plática. Buen día, gracias a ti, Agustín. Platícanos un poquito sintéticamente, ¿qué ha pasado con Chapultepec? Chapultepec hace 15 años, hace 20 años era una cosa muy distinta a lo que vemos hoy aquí en este cruce. Sí, pues lo que pasa es que una dinámica global, digamos, ¿no? Que pasa en todas las grandes ciudades del mundo, pero no por eso quiere decir que sea algo natural, ¿no? Sino que es una dinámica económica, ¿no? De hecho, podríamos decir que cuando hablamos de gentrificación y de financiarización, estamos hablando de estrategias globales, ¿no? De los movimientos del capital que tienen impacto en el territorio urbano, en las ciudades. Y cuando hablamos de estos fenómenos, sobre todo la gentrificación, muy particularmente en las zonas céntricas de las ciudades, en los barrios históricos, los barrios tradicionales, ¿no? Y bueno, acá pasan varias cosas, digamos, que superan estas definiciones, ¿no? Como decías, la gentrificación se define por una revalorización del suelo urbano, ¿no? Una revalorización económica, pero que viene antecedida por una revalorización moral, estética, ¿no? De repente se vuelve muy importante estar en una determinada zona, que es algo que ha pasado con Chapultepec, ¿no? Que como tú decías, de 2 décadas para acá se volvió una zona de moda, digamos, pero sobre todo una zona de confluencia de muchos jóvenes, gente que venía a pasear en la patineta, actividades culturales, ¿no? Y eso se empieza a usar como un activo económico, digamos, ¿no? ¿Y quién hace quiénes impulsan estas estrategias globales a nivel local? Pues suelen ser las administraciones públicas, ¿no? Aquí en Guadalajara, Jalisco, lo hemos visto pues con el gobierno estatal, gobierno local, que de repente dicen toda la inversión o gran parte de la inversión en renovación urbana ahorita para el centro. ¿Por qué? Pues porque ahí es un lugar que está de moda, ¿no? Que se pasea, pues les va a costar, ¿no? Que sea algo que cueste, ¿no? Y entonces esa inversión, en lugar de que beneficie a la gente que ya vive aquí, que ya paseaba aquí, que ya se encontraba aquí, pues es una inversión que en realidad va favoreciendo a estratos económicos más altos. Sí, en la gentrificación, decía, el tema estético es importante porque estas zonas se empiezan a convertir en escenografías, ¿no? Más que en lugares habitables, ¿no? En lugares y esto pues genera expulsión, que es lo más grave del asunto, ¿no? Porque esta revalorización pues incrementa los precios, ¿no? De hecho, es muy interesante lo que comentas. El gobierno invierte dinero público, dinero de nuestros impuestos y le da un plusvalor a la zona. Pero no se cosecha públicamente ese plusvalor, lo cosechan los privados, los dueños de las fincas, se eleva el valor del suelo aquí en la zona. Exactamente, eso es el problema, ¿no? Luego la duda, ¿no? Sobre estos procesos es, bueno, pues, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es el problema con que una zona se renueve, con que se invierta? No es eso algo de lo que estaba careciendo, ¿no? La zona centro de la ciudad hace unos años, pues sí está muy bien que se invierta, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? La pregunta para nosotros es, ¿para quién?
¿no? ¿Quién va, como dices, a cosechar estos beneficios, ¿no? De estas inversiones públicas, ¿no? Entonces sí, yo creo que una cosa importante de entender cuando se habla de gentrificación es que quien promueve estos procesos localmente son las administraciones públicas que le abren la cancha, ¿no? a lo privado, pues, pero sobre todo pues, al desarrollo inmobiliario, que es pues, lo que hemos venido viendo aquí en Guadalajara, en la zona centro de Guadalajara, la última década. La inversión ha sido abultadísima, ¿no? Y esto pues, nos tendría que hacer preguntarnos por qué hay colonias en muchas otras zonas, en las periferias del área metropolitana, que tienen muchas carencias de servicios públicos que no están recibiendo esta inversión, ¿no? Entonces eso sería algo importante a preguntarnos, ¿no? Ahora, para hacer un puente hacia el tema más complejo, más abstruso de la financiarización, me parece que es importante que hablemos de redensificación, porque estamos viendo que como subió tanto el valor del suelo, la forma de rentabilizarlo es construir grandes torres donde había en una manzana, no sé, 40, 50 fincas, ahora tenemos cientos de viviendas unifamiliares en edificios de muchos pisos, y a un valor que a veces rebasa el de fincas al suelo en otros lugares de la ciudad. Entonces, el pretexto es, estamos redensificando porque la ciudad tiene que consolidarse, porque aquí están los servicios. Pero esto no es tan fácil de defender, porque estamos en una zona que aunque tiene los servicios, están construidos o diseñados para una cantidad determinada de personas. Está llegando mucho más gente, o aparentemente más gente, que está de algún modo poniendo en riesgo o saturando los servicios. Las calles no ajustan para estacionarse, el agua yo no sé si está ajustando ya, el drenaje se satura porque se supone que hay muchas viviendas que están activas en estas torres. Entonces uno se pregunta, ¿realmente esto es redensificación? Pues redensificación, digamos que ha sido la política explícita, ¿no? De las administraciones, no solo en Guadalajara, insisto, en todo el mundo, ¿no? Se han aplicado estas políticas de redensificación que, como dices, ¿no? Consisten en, bueno, hay que la gente viva donde están los servicios, ¿no? Y siendo que ya hubo una expansión tremenda, ¿no? De la mancha urbana, ¿no? En este caso del área metropolitana, ¿no? Pero la redensificación como política explícita ha sido lo que realmente ha provocado la gentrificación, ¿no? Lo que decíamos, esta revalorización que causa desplazamiento de gente. Estos edificios, ¿no? Pues han causado muchos estos problemas que tú ya comentabas, ¿no? Ahora mismo hay el temor de que eso mismo pase en la extensión del Paseo Alcalde, ¿no? Sobre 16 de septiembre de Dos Templos a Agua Azul, ¿no? Porque ya están haciéndose las torres, ¿no? Entonces, al final, todas estas políticas que parecían tan pertinentes, ¿no? De meter más gente en menos espacio y que haya más, podamos caminar estos lugares, espacios peatonales, ¿no? En realidad han sido estrategias, insisto, para revalorizar el suelo, ¿no? Sí, o sea, no son estrategias de habitabilidad, ¿no? Muchas de estas viviendas, ¿no? En realidad no son viviendas, ¿no? Muchos de estos edificios, como ya han mostrado investigaciones periodísticas, ¿no? Como estas de Zona Docs de la Ciudad Inhabitable, están vacías, ¿no? Porque en realidad, ¿no? Y es donde viene la parte de la financiarización, en realidad muchos de estos edificios, ¿no? Más que haber sido construidos para satisfacer una demanda de vivienda, son activos financieros, ¿no? Es decir, son inversiones, ¿no? De grandes capitales, ¿no? Insisto, a los que las administraciones públicas le abrieron la puerta con estas políticas de redensificación, pero lo que están haciendo pues no es brindar vivienda. De entrada, como están muy caras, ¿no? Por el centro ahora venimos escuchando también desde hace 10 años, ¿no? Redensificar el centro, políticas como las de los DOT, ¿no? Del desarrollo orientado al transporte, ¿no? Es decir, hacer edificios donde hay zonas conectadas por el transporte público, ¿no? Pero en realidad esta es una propaganda para estos edificios, es decir, se utiliza como propaganda los servicios públicos, ¿no? Es decir, ahora está más cerca el tren ligero, ahora están las bicicletas públicas, vente a vivir a nuestro edificio, el departamento cuesta 2,5 millones, ¿no? Eso, por supuesto, no es una política de vivienda social ni de redensificación, ¿no? Están haciendo edificios para invertir, ¿no? Invertir capital, ¿no?
que luego pues también habríamos de preguntarnos, bueno, y estos grandes capitales, ¿no? De repente estas inversiones, ya no solo la pública, sino la privada, tan abultadas, ¿no? En la zona centro, pues ¿de dónde vienen esos capitales, ¿no? Y ahí es donde podemos hablar también de blanqueamiento, ¿no? De capital. Por eso a todo este fenómeno en el que entra la gentrificación le hablamos de blanqueamiento por despojo, ¿no? Sí, porque es blanquear capitales, pero también blanquear estéticamente las zonas y dejando fuera a mucha gente que ya vive aquí, ¿no? Gente que trabaja en la calle. Bueno, hemos visto las políticas de expulsión de comercio ambulante, ¿no? Y de gente que vive en la calle también en la zona centro de la ciudad. Sí, evidentemente esto no puede hablarse que es una verdadera estrategia de redensificación. ¿Está pendiente para la ciudad la redensificación todavía? ¿O tú crees que en algunos puntos de la ciudad sí está pasando bien el fenómeno de redensificar y darle vivienda a gente que vive en las periferias, donde el drama también tiene que ver con la desconexión, con la lejanía, con la falta de servicios? ¿Está pasando algo realmente de redensificación o en realidad es el disfraz de esta especulación inmobiliaria? No, claro que no está pasando nada de esa redensificación, ¿no? Para tener esta cercanía con los servicios, no, pues eso es la especulación inmobiliaria, son mercados financieros, te digo, cosas que nos cuesta además mucho entender cuando uno lo que quiere es pues vivir en un lugar digno, adecuado, ¿no? Entonces no, eso no está pasando porque la gente que vive en las periferias no está viniendo a vivir acá. De hecho, conocemos casos de gente que se tiene que ir fuera todavía del área metropolitana porque no le alcanza para vivir, o donde le alcanza no hay servicios, no hay transporte público, no hay agua corriente todo el día, ¿no? Entonces no, esa redensificación no está ocurriendo. Lo que necesitamos pues sí son otras políticas de vivienda. ¿Cuáles? Pues están por discutirse, ¿no? Porque las que necesitamos no están. El otro gran tema es el de la corrupción. Y los gobiernos municipales y el estatal, quienes tienen que ver directamente con la emisión de los permisos para edificar torres en zonas no aptas o para autorizar fraccionamientos en zonas no consolidadas, ya tienen a un culpable que les limpia sus culpas: el Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, más conocido por sus viejas siglas como TAE. Esta es una primera parte de la entrevista que nos ha dado uno de sus magistrados más polémicos, Armando García Estrada. Vamos partiendo de una base que no tiene error. El desarrollo urbanístico no lo decidimos nosotros. Ese está planificado, parto del principio de la buena fe, por expertos en desarrollo urbano dentro de los municipios y dentro del gobierno del estado, que deben de ser expertos, no amigos o compadres. 2. En los planes de desarrollo se determina, ¿sí?, el uso y destino que debe de darse a cada zona. La densidad habitacional, densidad comercial o mixta, y el respeto que tiene que ver también con las áreas que son de alguna manera de protección, como áreas verdes, y el respeto, ¿sí?, al tema de la limpieza del agua para que no se contamine. Según tengo entendido, el gran número, si nos ponemos a contar el número de edificios y de edificaciones que existen en la zona metropolitana de Guadalajara, la inmensa densidad habitacional creo yo que contra las normas del Código Urbano que creó el legislador en atención al 27 Constitucional Federal. Yo creo que en Tlajomulco no existen el respeto a la normatividad que corresponde. Por eso el gran abandono, ¿sí?, y la inseguridad de ese lugar. Nosotros, los 6 magistrados de ese tribunal, más los 3 de la Sala Superior, tenemos por obligación la aplicación de las disposiciones del Código Urbano. En ese Código Urbano se establece la posibilidad que tiene cualquier ciudadano que tiene o reúne los requisitos, para no enumerarlos por cuestión de tiempo, para tener derecho a que se le autorice una edificación vertical o bien horizontal, y cumple los requisitos, porque nosotros sí tenemos que leerlo. Nosotros no somos una ventanilla, ¿sí?, como se ha pretendido desviar la atención de los ciudadanos. No somos una ventanilla de trámite, no. Somos un tribunal
con absoluta competencia para anular los actos que se emiten al margen de la ley. Si viene una persona y dice, oye, estoy en una zona, y voy a poner ejemplos porque existen muchos, voy a dar nada más un ejemplo muy sencillo, que está en medio de la zona de Andares y quiere construir un edificio, le dicen que no, que porque el uso del suelo no lo permite. No tengo que preguntarle a la audiencia que nos ve si no cabe un edificio más, o si se quita o si no se construye un edificio más, ¿se notaría? Y esa edificación, estoy segurísimo que el 95% fue autorización del municipio de Zapopan. ¿Sí? Entonces, aquí voy a poner un ejemplo, un edificio en Eulogio Parra, donde surgió un debate terrible que porque la autorización fue solo para construir cierto número de niveles y que construyó de más, ¿sí? No voy a hablar del tribunal para dejar a salvo a mis compañeros, porque no tengo la menor duda que son honorables y conocen la ley. Compañeros y compañeras, perdón, porque ya hay 2 excelentes magistradas. Y se cuestionó la actividad en aquellos años, cuando yo ingresaba en el 2007, 2008, de ese edificio. Fue un tema que a mí llamó la atención porque estaba prácticamente naciendo yo dentro del tribunal. Yo venía de ser juez 15 años, ser juez civil, de haber sido 5 años secretario del presidente del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Entonces, advierto esa situación, a mí no me correspondió resolver, pero sí le di seguimiento porque me llamaba, decía, bueno, ¿qué va a pasar? Porque fue cuando empecé a advertir, desde el 2007, que la autoridad cuando da los permisos no comete ningún error y está todo en legalidad, porque ellos controlan los medios. Nosotros no tenemos ni boletines de prensa para mentir, ni tenemos medios controlados. Entonces, después de esto, cuando ya el tribunal resuelve en favor de ese constructor para legitimarle los otros 5 pisos, y que además nace de una defensa de particulares. Por eso este ejemplo, ayer lo venía meditando, conociendo de que nos íbamos a encontrar aquí en los medios, y gracias a unos amparos que promovieron quienes compraron en los pisos que no debieron de haberse construido, ¿sí?, obtuvieron la razón y legitimaron las decisiones de este tribunal. Y la autoridad municipal, como hoy, como fue ayer, hoy y será mañana, nos pusieron la nueva integración de este tribunal y que son iguales o peores que todo el mundo, que somos peores que si fuéramos secuestradores o feminicidas o homicidas, no sé. Entonces, hoy lo retomo porque en esos planes de desarrollo, a lo que tú preguntas, es que nosotros solo intervenimos en estos asuntos cuando existe alguien que trae acreditado un interés jurídico. ¿Qué es interés jurídico? Que trae sus documentos, ¿sí?, que lo legitiman a tener derecho a que se le autorice un uso de suelo, una licencia de edificación y, en su caso, hasta la habitación. La gran pregunta, ¿por qué nadie protesta por la apertura desmedida de tiendas de conveniencia o de farmacias en sitios presuntamente no aptos de la ciudad? Yo aquí siempre he lanzado una pregunta y sé que me va a costar mucho esto, pero hablar con la verdad tiene su precio y lo voy a pagar siempre. Yo nunca he visto en este tribunal un juicio de las tiendas de conveniencia para no hacerles publicidad, ni de esas cadenas de farmacias que existen por todos lados. Nunca. Yo le pregunto a la gente que nos ve, ¿creen que el uso del suelo que reciben, la autorización que reciben, que venden hasta medicamento y venden bebidas de alta gradación alcohólicas, no tienen problema? Ustedes que me ven y que quieren poner su negocito, su tienda, su tendejón, como decimos los de pueblo, su cremería, su tintorería, abrir su taller mecánico, platíquenos, escríbale al canal, ¿qué problemas tiene para conseguirlo? Como que sí, es más, hasta para vender tacos en la calle es un problema. Nadie ha cuestionado la legitimidad que tienen los ciudadanos
para dedicarse a una actividad lícita como lo ordena el artículo 5 de la Constitución Federal. Y más sin embargo, esas ventanillas de las que hablan, de las que no se habla, mejor dicho, y que se malinforma que ventanilla rápida de trámites, eso nunca ha existido. Ventanilla rápida de trámites administrativos depende quién lo haga. Usted, Juanita, usted, don Pedro, usted, don Chuy, desmiéntame si usted cuando fue a pedir su permiso para vender tortas ahogadas, para comer, para subsistir, su tienda para vender crema, bolillo, panadería o su tostadería, ¿qué problemas tienen? Que quiero vender botana. Tienen problemas porque no son ciudadanos del nivel, ¿sí?, para conseguir las cosas. Entonces, este tribunal para eso nació, por mandato del artículo 73 de la Constitución Federal, donde se establece la obligación por decreto y acuerdo del Congreso de la Unión, del constituyente de origen, para que se crearan los tribunales administrativos. ¿Y saben cuál fue la razón? Y que me desmientan. El origen, la ratio legis del nacimiento de los tribunales administrativos, que muchos prefieren llamarlos contenciosos administrativos, que hoy somos un eslabón más del sistema anticorrupción, que no estamos dentro del catálogo para ser sujetos de juicio político, 97 de la Constitución, 109, 110 de la Constitución Federal. No dice que serán sujetos de juicio político los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa en todos los estados y desde luego el que me interesa, el de Jalisco. Entonces, nació ante el abuso y el desvío de poder de las autoridades. Antes había nomás una instancia administrativa, una oficina donde podías ir a quejarte o hablar con alguien, pues porque no te daban un permiso. Ahora la situación, en un cauce de legalidad absoluta, regularon con leyes la actividad de nosotros y nuestras facultades y competencias para decidir no solo en temas urbanísticos, hasta en temas ambientales. Y la prueba está lo del 2009, 2010, con lo de Villa Panamericana. Si no se otorga suspensión, se puede concretar el daño. Se presume ese daño, pero solo se afirma con la sentencia definitiva. ¿Por qué entonces este tribunal interviene para otorgar suspensiones, que es una expresión que han degradado y han atropellado terriblemente quienes desconocen, ¿sí?, primero la Constitución Federal y las leyes? ¿Por qué? Porque eso de hablar de suspensión, un capítulo de una medida cautelar, es la base, la esencia para la cualidad de un juicio cuando llegue a sentencia. ¿A qué me quiero referir? Si no se concede una suspensión, ¿sí?, se corre el riesgo, ¿sí?, de que se ejecute, que se materialice el daño al patrimonio público, al medio ambiente, al ecosistema, y la suspensión lo que busca es detener una actuación que se presume. No estoy afirmando que sí sea, que es cuando yo afirmo es cuando dicto la sentencia definitiva, ahí sí afirmo. Sí, ¿es ilegal? Hay elementos para pensar que puede ser un problema. Claro, pero es una apreciación que se tiene equívoca por la malinformación que se tiene de lo que hace nuestra responsabilidad y facultad constitucional que tenemos para detener en la apariencia del buen derecho, ¿sí?, bajo el principio de la buena fe, y para evitar un daño superior, suspendemos o bien ordenamos a la autoridad que no suspenda la obra. ¿Por qué? Porque tú le autorizaste. Y mientras no vengas al juicio de lesividad y obtengas una sentencia favorable, no solo de aquí del tribunal, que haya ganado todas las instancias para que se conserve el juicio de lesividad, donde se ordena la demolición, la anulación de permisos. Yo recuerdo una que dictamos en el 2009, que yo les dije a mis compañeros, esa sentencia va a estar en la pared del que ganó el juicio, la va a presumir en su sala, en sus reuniones de familia y con sus invitados, porque no le sirve de nada decretar la nulidad de las autorizaciones, de los permisos, si no vamos a demoler el edificio.
un edificio, si mal no recuerdo, en el Coli, que en su posición las torres estaban y de repente en el pasillo de entrada aparece otra torre. Contra todo, hasta la lógica de la ingeniería civil, y no soy ingeniero, no pasó nada, ni la demolieron, porque a quien le corresponde demoler es a la autoridad. Otra aclaración, el tribunal no ejecuta, es una responsabilidad de la autoridad municipal, pero mediáticamente se culpa al TAE de esa omisión. No tenemos ejercicio de poder para hacer cumplir nuestras determinaciones. Como juez civil, si yo ordenaba un embargo, ¿sí? Podrían, conforme a la ley, incluso romper cerraduras y meterse y llevarla a la fuerza pública, ¿sí? Lanzar a una persona, ordenar un lanzamiento en un reivindicatorio respecto a una persona que no es dueña del inmueble, para eso es el reivindicatorio, o un arrendamiento, el más común. Yo mandaba secretario y policías porque me lo ordenaba la ley. Eso no existe aquí en el tribunal. Si tuviéramos esa aplicación de medidas para hacer cumplir nuestras resoluciones, ahí sí deberían muchos actores. Porque este es nuestro trabajo. Y quiero también dejar muy en claro esto, no estamos en defensa del ciudadano, no. Lo que hizo la Constitución es crear un tribunal para que el ciudadano pudiera llamar a juicio, enfrentarse a la autoridad, ¿sí?, respecto de un acto administrativo que le afecta sus intereses jurídicos, o como dice el artículo 1 de la Constitución Federal, porque viola sus derechos humanos. Y para eso estamos también, para protegerlos. Aquí en Jalisco se olvidaron que la primera esencia que tenemos todos los funcionarios de cualquier nivel, de los tres poderes, es la defensa de derechos humanos, no la defensa de intereses personales. Entonces, este tribunal por eso nace, para que en un juicio, en igualdad de condiciones, pueda demandar el don Chuy al presidente municipal de Tlaquepaque, al de Puerto Vallarta, al de Guadalajara, al de Zapopan, demandar al secretario de Finanzas, demandar a los hombres más poderosos políticamente, sí. Nomás que aquí en el juicio no son nada más son la autoridad demandada. Son una parte, digamos. Claro, pues que no pueden tener un ejercicio de potestad de supraordenación, porque eso es lo que ellos pretenden, tener una supraordenación sobre el trabajo de legalidad que tenemos que desahogar todos los juzgadores en el Estado. De ahí la necesidad de que, bueno, no la necesidad, de ahí lo que ha venido aconteciendo de siempre buscar jueces y magistrados a modo para que no interrumpan los intereses de ellos. Le aclaro al público, estoy en caso de excepción. Usted me habló de este caso del Coli, donde ustedes no podían ordenar la demolición. Pero, no, la ordenamos. Sí, la ordenamos. Ah, la ordenaron. Sí, nomás nunca la ejecutaron. Ah, ok. En el otro asunto, se anularon. El ayuntamiento de Zapopan. Sí. Esa demolición que no procedió. Que no la ejecutaron. Simplemente, sí procedió, pero no la ejecutaron. ¿Y en este caso no tendría responsabilidad el ayuntamiento de Zapopan? Sí, pero eso ya le corresponde al ciudadano, la reclamación de una responsabilidad patrimonial. ¿Ante ustedes también? También, claro. Okay. Que ¿No sucedió eso? No sucedió, y eso es algo que han perdido de vista la inmensa mayoría de los funcionarios de todos los niveles. La responsabilidad administrativa, patrimonial, se da en cualquier decisión donde exista abuso y desvío de poder, en cualquiera, ¿sí? No se contraponen. ¿Por qué? Si ustedes quieren modificar su casa, voy a meterme en un tema muy escabroso, que se dice, no, es que esa casa que está muy bonita sobre la calle López Cotilla, patrimonio histórico. En los países de primer mundo, el patrimonio histórico está dentro de los bienes propiedad del Estado. ¿Por qué? Porque a usted le compraron esa casa de López Cotilla y por lo tanto lo incorporo al patrimonio histórico y yo lo conservo. Biblioteca, museo. Bueno, biblioteca y museo creo que aquí no cabe porque nadie lee. Museo, pues nadie tiene cultura. Educación menos. Entonces, es muy triste. Hoy, ¿qué sucede en la realidad?
que, oye, pues mi casa pues, puedo construir, para no ser invasivo en esa zona de López Cotilla, voy a construir 3 niveles, voy a hacer 6 departamentos. Y van y opina la autoridad como si fuera el dueño de la casa. No, porque es patrimonio histórico, no lo puedes tocar. Pues si lo fuera, por un principio de un solo dedo aquí en la frente, pues cómprasela, expropiásela. Y entonces sí es patrimonio histórico. Porque qué casualidad que lo que sí es patrimonio histórico, lo han destruido, lo han pateado. La zona del Ixtépete, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Sí? El bosque de la primavera, que es patrimonio de la UNESCO, no solo de los jaliscienses y de los mexicanos. Tiene más dueños que los que viven en el Infonavit de Miravalle. Se supone que no puede haber propiedad privada. Y eso no lo hace este tribunal, que quede muy claro, ¿eh? Esto no lo hace este tribunal. Quien decide el curso del destino de los usos de suelo, ¿sí? Los planes de desarrollo, conforme al 115 de la Constitución Federal, lo es el municipio. Pero debe de actuar apegado a la ley, no a sus intereses personales, porque si yo me dedico al ámbito de la construcción, pues los voy a acomodar como mejor me convenga para que mi negocio constructora pues sea la más bendecida, ¿no? Y que aparezca todo en protección de eso. O porque ¿cómo se vería que llegara un gobernador que tuviera un negocio de farmacia? Puedo decir esta tontería, y perdón porque estamos en los medios, ¿sí? ¿Cómo se vería que después dijera, en cada 20 manzanas hay una farmacia mía? Pues todo el mundo brincaría, ¿verdad? Ese es el abuso y el desvío de poder. ¿Por qué ciertas construcciones, que son, no ciertas, son muchitas, ¿sí? Que están desarrollándose en zonas que no debe desarrollarse, y no intervino el tribunal, ¿eh? Y ahí no existe censura. ¿Por qué? Porque yo soy el mismo el que me autorizo. Yo mismo me entrego la solicitud, yo mismo me contesto y yo mismo me expido los permisos y no pasa nada. Es decir, los alcaldes agarraron al tribunal como pretexto de sus propias omisiones y actos ilegales. La ley nos faculta no solo a ordenar que expidan las autorizaciones, si no las expiden, porque ya es sentencia, porque ya se perdieron todas las instancias, en eso quiero ser muy claro, ¿eh? No es de que el tribunal diga ahorita en un acuerdo o en una sentencia, ganó o perdió y dele los permisos. No. Está el recurso de apelación, está el recurso de reclamación, está el amparo indirecto, está el amparo directo, ¿sí? Y de ahí se derraman una serie de recursos todavía. Cuando ya es firme esa resolución, como todas esas que me narran en notas periodísticas ahora que me traen en el ojo del huracán, ¿sí? Todas están confirmadas. Y yo soy el de mero abajo, yo soy el juez administrativo y gano como magistrado. ¿Tendré el control de otras autoridades, otras instancias, de ir a como lo pretenden hacer notar en redes sociales, erróneamente, para engañar a la gente? Como que si yo fuera un negociador de que dicto mi sentencia y luego me voy a ¿quién apeló? Fulano. Ya me voy al tribunal de apelación a decirles, confirmen mi sentencia. Y luego de ahí sale la resolución, salió mal, y luego ya me voy a los tribunales federales a decir, confirmen mi sentencia, por favor. Eso es algo tan falso como lo que hoy se dice de mí. Me encuentro en la calle de Pedro Moreno, casi esquina Marsella, en la zona de Chapultepec. Este sitio es interesante porque atrás de mí usted puede observar este edificio que está en ruinas, que era un edificio que era parte del patrimonio del Ayuntamiento de Guadalajara y que durante los procesos de privatización de bienes públicos que se dieron en el año 2017, pues fue negociado por la comuna, por el ayuntamiento, como otros sitios más de la ciudad, entre los cuales podemos destacar el edificio del Registro Civil número 1, por ejemplo, que se ubica en la zona de La Normal, y también, de forma muy connotada, el edificio donde se ubica la planta de transferencia de basura que maneja CAPSA,
esa zona, ese terreno, que es un terreno muy generoso, fue cedido a CAPSA para hacer un desarrollo de vivienda que no ha sucedido, por cierto. Lo que quiero yo destacar es que los bienes públicos que uno pensaría que tendría que tener una manera de utilización a favor de la sociedad, terminan siendo integrados al proceso de redensificación, pero como dentro de este proceso de privatización que ya de por sí era muy acusado en la historia de la ciudad. En ese año 2017 también ocurrió a través de sesiones de cabildo que se dieron las aprobaciones de los nuevos planes parciales que, si bien fueron impugnados de forma general, han terminado imponiéndose en los hechos. En el caso del centro de Guadalajara se pudo analizar, lo recuerdo muy bien porque me tocó publicarlo, 100 predios que tenían un uso público fueron cambiados en su uso para poderse dar un uso privado, un uso de vivienda, un uso de comercio, los usos que demanda una inversión privada. Y este fue un proceso tan drástico que su publicidad generó una enorme irritación de las autoridades municipales que entonces presidía Enrique Alfaro Ramírez, porque pretendió desmentir lo que era evidente. Uno comparando la planeación previa y la que se introdujo con esa generación de planes parciales, es harto evidente que hay un plan para generar un proceso de redensificación, pero con el eje de los bienes públicos, cuando deberían ser los bienes privados. Como ya hemos hablado a lo largo de este programa, los programas previos, hemos hablado del tema de los lotes baldíos. La ciudad tendría al interior del periférico 20,000 lotes baldíos que no están siendo usados o se están usando de forma muy moderada para el tema de la densificación, la redensificación. ¿Por qué no incorporar estos bienes privados dentro del tema y que los bienes públicos se preserven como espacios públicos, infraestructura y sobre todo un dato que es muy relevante, la enorme escasez que tenemos de áreas verdes? Resulta que la ciudad tiene apenas 1,000 hectáreas de áreas verdes, hablando de superiores a 5 hectáreas. Parques grandes tipo Agua Azul, tipo González Gallo, no hablemos de grandes parques como el de la Solidaridad Iberoamericana o el del Metropolitano. No tiene prácticamente este tipo de posibilidades para su población y es necesario generarlas. Es necesario además que estas zonas redensificadas, el caso de Chapultepec, que está llegando más gente, o por lo menos debería estar llegando más gente con estas torres que se están construyendo, pues tendrían que tener también espacios públicos para goce de sus propios derechos, y sin embargo los espacios públicos se están también privatizando. Es un problema que no termina de entender el observador desde afuera. ¿Cuál es la lógica del bien público cuando se redensifica solamente a favor de las inversiones privadas? Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.